Les pido por favor que abran sus Biblias en Gálatas, que obviamente ahí es donde estamos, pero también vamos a tocar muchos versículos, vamos a tocar porciones extensas el día de hoy en Génesis, así que si pueden tener a la mano Génesis capítulo 11, pues 12, 15, 17, y también vamos a ir a Romanos, así que bueno, les paso todo el esquema, si Dios nos permite. Bien. Bien, el tema para los que anotan esta noche es colocando la historia correctamente, colocando la historia correctamente. Esta será la primera parte de dos, si Dios nos permite. Colocando la historia correctamente. Bien. Hay una frase muy conocida que dice que repitas una mentira con suficiente frecuencia y se convertirá en verdad. ¿Quién la ha escuchado? ¿A qué le suena? ¿Quién? A Hitler. Hitler, ¿no? Esa frase, fue atribuida al nazi Joseph Goebbels. ¿Sí? Cuando tú escuchas esa frase ya sabes a quién se le atribuyó. ¿Okay? Él fue ministro de Ilustración Pública y de Propaganda de Hitler. ¿Sí? A esto se le conoce como el efecto de ilusión de verdad. Efecto de ilusión de verdad. Este hombre se encargó de manipular las masas. Él, mientras les mentía, les engañaba, escondía todas las atrocidades que estaban detrás de todo el régimen nazi. Y al mismo tiempo llenaba de moral pues al pueblo alemán y también al ejército. ¿Okay? No conocer bien la historia, mis hermanos, y tomar cualquier cosa que se dice sin analizarla, nos va a llevar a vivir en el error. Y peor aún, si ese error, esa mentira, nos lleva a compartir esa mentira a otros, creando una ilusión de la verdad, como se llama este efecto, ¿no? Solo la palabra de Dios, mis amados, puede proveer al hombre la verdad. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna, es eterna. Si tú no conoces a Dios y la verdad que Él ha revelado, eso te puede llevar al engaño. Te lo voy a repetir: si tú no conoces a Dios y la verdad que Él ha revelado, eso te puede llevar al engaño. Eso fue lo que pasó con los Gálatas. Pablo en el capítulo 3, en los versículos 1 al 5, yo te pido que mientras yo estoy hablando tú puedas estar ubicando el texto. Bueno, él confrontó a los Gálatas debido a la facilidad con la que abrazaron las mentiras. ¿Sí? Mentiras que los judaizantes les habían enseñado y él estaba molesto. De hecho vimos el carácter, vimos el tono, cómo les habla a ellos. Él está enojado, ¿sí? Porque ellos parecía que los hubieran hipnotizado. ¿Cómo los hipnotizaron? ¿Cómo? Con mentiras, con mentiras. ¿Sí? La mentira consistía en hacerles creer que tenían que circuncidarse y llevar a cabo las obras de la ley para entonces ser salvos. ¿Sí? Eso es lo que vemos en Hechos 15:1. ¿Se acuerdan? Dice en el versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos, escucha, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, los gálatas se creyeron la mentira, se tragaron la mentira. ¿Sí? Ellos dijeron: bueno, pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, sí tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, parece que es lo que tenemos que seguir, ¿no? Ellos estaban siendo engañados. Escucha, ya habían recibido el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Al creer en Jesús, como dice el versículo 2, Gálatas 3, versículo 2. Ya habían recibido el Espíritu, ¿sí? Pero abrieron sus oídos a las mentiras de los judaizantes y entonces fueron fascinados, como dice el versículo 1. Comenzaron no solo a creer la mentira, sino que ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a contar la mentira, empezaron a transmitir esa mentira, ¿sí? Y entonces mostraban a un mundo exterior que ser cristiano está
asentado sobre la base de las obras, ¿entiendes? Eso es lo que estaban transmitiendo, ese es el mensaje que estaban comunicando, ¿sí? Entonces de esa manera lo que hacían es que cerraban la puerta a los que pudiesen venir a Cristo solo por medio de la fe. Por tener un mal entendimiento, acuérdate de la historia, ¿no? De lo que mencionábamos, ¿no? De un mal entendimiento de la historia bíblica, comenzaron a creer que sí, tenían que creer en Jesús, valga la redundancia, pero que además tenían que agregarle obras a la salvación. Por lo tanto, ¿cómo estaba su fe? Pues muy endeble, era una fe muy endeble, tambaleaba, se estaban hundiendo en su fe. ¿Y qué creen ustedes que era necesario? Pues un correcto conocimiento, ¿no? De la historia bíblica. ¿Qué fue lo que Dios dijo acerca de la salvación? Y bueno, para esto, Pablo lo que va a hacer en los siguientes versículos es colocar la historia correctamente, de ahí el nombre de nuestro tema. Va a poner en su lugar la historia, ¿sí? Había sido mal utilizada, en algunos casos por ignorancia, pero en otros casos fue con una mala intención, ¿sí? Fue con la intención de confundir, con la intención de manipular a los creyentes, ¿sí? Pablo necesita recordarles lo que ya habían escuchado. En Gálatas 2:21, allá a la vuelta, ¿sí? Él dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿no? O sea, si fuera por la ley, por demás murió Cristo. Escucha, si alguien más aquí confía, o si hay alguien aquí que confía en otra cosa más que Cristo y que tú puedes agregarle algo, ¿sí? Entonces, por demás, dice Pablo, es que haya muerto Jesús. No hay nada que pueda proveerle al hombre la salvación, mis hermanos, más que el sacrificio de Cristo. Para todos los que están aquí, no hay nada que pueda proveerle al hombre salvación más que el sacrificio de Cristo. Para eso Él vino a morir en nuestro lugar. Y eso es exactamente lo que Pablo ha querido explicar en toda la carta y va a seguir desarrollando, ¿sí? Que Dios quiere que eso nos penetre bien en los oídos, ¿no? Desde toda la historia del Antiguo Testamento, y esto es importante, yo creo que es el eje de la predicación, es que desde siempre, desde el Antiguo Testamento, la salvación ha sido por fe. Siempre. Solo en lo dicho por Dios, creer en lo dicho por Dios. Pablo ha llevado desde el principio de la carta una misma línea de argumentación, si ustedes han visto. La justificación solo por fe, no por obras. Pablo ya nos habló en el capítulo 1 de su posición como fariseo, ¿se acuerdan? Cómo él vivía en un sistema religioso que lo tenía muy agarrado, ¿sí? Él dice ahora en Gálatas 2:20, Dios lo salvó, ¿no? Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Dios lo justificó por la fe, ¿sí? Es decir, Pablo testifica que su vida ahora es una clara evidencia de la justificación por fe. O sea, Pablo era la evidencia vívida de una transformación real por la fe, una justificación, corrijo, por la fe. Pero de la misma manera también lo eran los Gálatas, ¿sí? La vida de los Gálatas era una evidencia de ello. En los primeros versículos del capítulo 3, Pablo les dice a ellos, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿se acuerdan? O sea, Pablo les está recordando que ellos fueron salvos solo por la fe, no por cumplir obras, no por ninguna obra que ellos pudieran hacer. Ellos ni siquiera ellos no se habían circuncidado. De hecho, ellos no tenían un conocimiento de la ley. Recuerda que la mayoría de las iglesias en Galacia habían judíos, pero estaba conformada por gentiles. ¿Se acuerdan? Entonces la ley en verdad no era un tema entre ellos, ¿sí? Ellos eran una evidencia viva que la salvación es solo por fe. Los Gálatas daban testimonio que la salvación era solo por fe. Ahora en los versículos 6 al 14, Pablo va a tomar un tercer elemento. Y ya vimos su testimonio, él es una evidencia palpable de la justificación por la fe. Los Gálatas son una evidencia palpable de la justificación por la fe.
Ahora lo que va a hacer Pablo en estos versículos es que este tercer elemento está basado en la historia, en la escritura. ¿Sí? Y usando este tercer elemento va a mostrar una aplastante lista de argumentos en contra de los judaizantes, de que la salvación siempre ha sido por fe. Ahora, empieza el versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios. Ve a tu Biblia, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien. Entonces, Pablo comienza hablando a su audiencia, dándoles primero la evidencia positiva, ¿no? Esto es importante, lo que vamos a ver hoy, la evidencia positiva de su argumentación. ¿Qué hace? Bueno, probar que la salvación siempre ha sido por fe. Ya entendimos bien el asunto, ¿no? Siempre ha sido por fe. Y él comienza el versículo 6 diciendo así. Ese así es muy importante. ¿Por qué? Porque el versículo 5, ¿qué dice? Que Dios les suministró el Espíritu, ¿no? Hacían maravillas, ¿por qué? Por el oír con oír con fe, por oír con fe. Entonces, el suministrar el Espíritu y la justificación que vemos ahorita están vinculados, están unidos, ¿ok? Por eso es que dice un así, ¿ok? Entonces dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, los judaizantes decían que la salvación, como les he dicho, es por obras, ¿no? Entonces, tendrían que ganarle la argumentación a Pablo. Y Pablo va a venir con toda la artillería, ¿no? En este sentido, ¿no? Él lo que va a hacer es irse a la historia y se va a ir hasta Abraham, ¿ok? Como si preguntase, bueno, a ver, ¿cómo es que fue salvo Abraham? Lo iba a razonar, a ver, ¿cómo fue que fue salvo Abraham? ¿Sí? Ahora, Pablo ya sabía, Pablo ya sabía la línea de argumentación de ellos, ¿estamos de acuerdo? Es como querer ir al McDonald's a vender hamburguesas allá afuera. O sea, recuerda de dónde venía, o sea, Pablo. Era, o sea, judío, fariseo, fariseos. Este era su modo de vida, ¿sí? Entonces Pablo sabía qué le iban a decir estos judaizantes. Ellos pensaban así. Vamos a trasladarnos a la mente de los judaizantes. Ellos pensaban, bueno, Abraham fue salvo, ¿no? Fue salvo porque creyó, ¿sí? Y porque fue circuncidado. Ese era el asunto. ¿Tiene sentido? ¿Estamos de acuerdo? Tiene sentido. Ellos tomaron segmentos de la historia. Ellos creyeron por aquí, ¿sí? Creyeron por allá, ¿sí? Interpretaron, pero interpretaron mal. Y eso no es lo que la verdad de la Escritura estaba diciendo. Eso es lo que hace mucha gente hoy en día. Saca, ¿no?, de la Biblia ciertas partes, ¿sí?, y enseña, ¿sí?, pero no está diciendo lo que la Biblia dice, ¿sí? Tratan de embonar ciertas cosas que ellos creen y por aquí, y entonces lo embonan de una manera que hacen un pensamiento y así lo enseñan, pero se saltan segmentos muy esenciales, vitales, ¿no? Así que vamos a ver cómo es que ellos razonaban. Bueno, ellos pensaban, entonces la Biblia dice que Abraham fue salvo por fe, ¿cierto? Eso es cierto. Pero también dice que fue circuncidado. Entonces, ¿cómo fue que pensaban? Bueno, para ser salvo se necesita creer
y necesitas. ¿Ves cómo va? Y por esto ellos comenzaron entonces a enseñar, a imponerle a la gente que tenía necesidad de circuncidarse, ¿sí? Porque haciendo esto lo que lograrían es evidenciar que eran salvos, ¿no? Fíjate, habían sido justificados. Pero había muchos elementos erróneos en esta forma de pensar, malas interpretaciones, ¿sí? Y malas interpretaciones acerca de lo que hablaba la historia. Y Pablo lo que va a hacer es poner en su lugar, como caen las piezas en el Lego, ¿no? En su lugar, ¿no? Así, emonar la historia, ¿no? En el lugar correcto. Bueno, pues también Dios nos hable a nosotros. El argumento comienza bien sólido. Él lo hace estableciendo la justificación por la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, lo primero que hace Pablo es que construye una demostración basado textualmente en la escritura. ¿Te das cuenta? Textualmente. Vamos a ir a Génesis 15, por favor, si gustan ir para allá. Pero esto es muy importante porque él va a basarse en la escritura. Él no va a dejar espacios al yo creo, yo pienso, a mí me parece. Muchas veces eso se da, ¿no? Pero no, o sea, él va a construir esa demostración de argumento en la escritura, ¿sí? Él cita un hecho real. Génesis 15:1. Vamos a leer bastante hoy, ¿eh? ¿Llegamos? Dice la escritura: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y los llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué asombroso. Pablo toca de manera textual la escritura. Abraham creyó a Dios y Dios le da una promesa directa, ¿sí? Un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Estamos de acuerdo? Abraham, ¿qué hace? Le cree a Dios. Le cree, confía en él. ¿Sí? Y bueno, al haber hecho esto, la Biblia nos da un registro bíblico del día que Abraham fue justificado. ¿Me sigues? Esto dice el versículo 6. Ahora, la historia no comienza aquí, ¿no? Estamos en capítulo 15. Vamos a regresar a capítulo 11, por favor. Vamos a regresarnos en la historia. Capítulo 11. No podemos ver todo, obviamente, pero lo que encontramos aquí es el pecado de la torre de Babel. ¿Muy bien? Bueno, la torre no pegó, fueron los hombres, ¿verdad? Hombres soberbios. Lo que hicieron fue que atacaron a Dios, ¿sí? ¿Cómo lo atacaron? Volviéndose en soberbia contra el Señor, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Confundió sus lenguas. Dios los esparció alrededor de la tierra. Y entonces lo que vemos ahora, a partir de este evento, es que el enfoque de la escritura ya está en personas específicas. Está centrado en personas. Comienza en el versículo 10, por favor, ¿sí? Empieza con el linaje de Noé y dice: estas son las generaciones de Sem. Sem es un hijo de Noé, ¿ok? Noé, de ese linaje de Noé, de Sem, va a aventar una línea. Bueno, vamos a
nosotros tirar esa línea, porque realmente si la ves hasta el versículo 25, vas a ver a Taré en el versículo 25. ¿Llegaste? Sí. Dice el versículo 25, y vivió Nacor, perdón, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Versículo 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Bien. Aquí es donde aparece por primera vez este hombre, Abraham, en la escritura. ¿Sí? Vamos a continuar en el versículo 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor mujeres para sí. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Nuestro enfoque ahorita está en Abraham, ¿ok? Es Abraham, ¿ok? Y hay varios detalles que la escritura nos da. El primero de ellos es que eran descendientes de Sem, ¿no? Descendientes de Sem. Pero también nos dice el origen, dice que venían de Ur de los Caldeos, ¿ok? Hay información acerca de este lugar. Ur de los Caldeos era el centro, un centro muy grande de idolatría, un centro idolátrico, ¿ok? De hecho, hoy en día, hace rato lo estaba viendo y a veces me quedé viendo en las construcciones, todavía están los vestigios, ¿no? De estos templos, ¿sí? El templo Sigurat se ha hallado, ¿no? Hoy en día, y otros edificios que se usaban para la adoración de muchos dioses, ¿ok? Ahí se adoraba a un dios llamado Naná, ¿sí? Y bueno, que era el dios de la luna. Se le adoraba a este dios. La gente adoró a este dios antes de adorar al dios sol, ¿no? Antes de poner ojos en la agricultura, adoraron a la luna. Era el dios que adoraban ellos. De hecho, en ese lugar, en las casas, la gente que vivía ahí tenía nichos en sus casas donde ponía ídolos, ¿no? Vamos a Josué 24, por favor. Si quieres, deja una marca aquí en Génesis, pero vamos a ir a Josué. El domingo pasado hablamos acerca de este mismo capítulo, Josué 24. ¿Sí? Y lo que hace Josué ahí es que menciona cómo comenzó la historia de Abraham. ¿Sí? Abraham vivía en una absoluta idolatría. Dime cuando llegues, por favor. ¿Estamos? Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, ¿no? Ellos servían dioses extraños, ¿ok? Ahora, trata de ver el pecado tan inmerso en el que estaba Abraham. ¿Sí? Abraham no estaba buscando a Dios. ¿Sí? Y ahorita no vamos a leer, si quieres ve para acá. ¿Sí? Abraham no estaba buscando a Dios. De hecho, Romanos 3:11 dice que no hay quien lo busque. ¿Sí? No hay quien lo busque, no hay quien entienda. ¿Okay? Entonces, nadie está buscando a Dios. ¿Sí? Nadie. Todos, absolutamente todos buscan sus caminos. Nadie desea jamás encontrarse con Dios. Abraham aquí no era un hombre piadoso que estuviera buscando a Dios. ¿Sí? Él no salió con la intención de hoy voy a encontrar con Dios. No fue así. ¿Sí? Él no tenía en su motivación, en su centro de motivaciones, el salir a buscar a Dios y adorarlo y entonces servirle. No. Él era un pagano inmerso en idolatría. ¿Sí? Quiero que notes que toda la bendición de Dios vino a Abraham por la voluntad de Dios.
Mira cómo lo dice el versículo 2, 3. Está hablando Dios en el versículo 2, ¿ok? Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. ¿Puedes ver la mano de Dios? Fue Dios quien lo sacó, así como fue Dios quien te sacó de tu idolatría, ¿no? Fue Dios quien le dio una promesa, fue Dios quien manifestó esa promesa, ¿sí? Y entre otros elementos, pues, por medio de Isaac, su hijo. Vamos a regresar a Génesis 12, por favor. Génesis 12. No había nada, absolutamente, mis hermanos, nada que llamase la atención de Dios en Abraham. ¿Sí? No había nada, como tampoco lo hay nada, no había nada en nosotros. ¿Sí? Absolutamente nada. Nada especial en ti y en mí. ¿Sí? Pero aún así, Dios quiso hacerlo. ¿Te diste cuenta? Entonces, aquí en capítulo 12, Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra. ¿De qué tierra? De Ur. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios lo toma, le da una promesa y le dice, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nada es nada, hermanos. Nada, absolutamente nada en Abraham para que Dios lo vistiese de sus bendiciones. Nada. Trasládalo a ti, o sea, no había nada en nosotros o alguien hizo algo para que Dios le obrara. Absolutamente nada. ¿Sí? Nosotros éramos igual de idólatras, de ruines, insignificantes que Abraham. ¿Sí? Inmersos en nuestros pecados delante del Dios Santo. ¿Sí? Y fue solo por gracia, al igual que Abraham, que Él nos alcanzó. Ahora, capítulo 15, por favor. Abraham le recuerda, aquí lo que va a pasar, le ha dado una promesa, ¿estamos de acuerdo? Bueno, Abraham lo que va a hacer ahora es que le va a recordar la promesa que le ha dado, ¿sí? Le ha dicho que va a ser de él una pequeña nación o una gran nación, una gran nación. Pero Abraham comienza a dudar, ¿sí? O sea, había razones, o las que él pensaba, ¿no? O sea, no es que no creyó, pero entendamos, ¿no? O sea, él es un hombre que para que eso sucediera, él era un hombre ya avanzado de edad, ¿ok? Para este punto, estamos en Génesis 15, esto es importante, él tiene 75 años, ¿sí? 75 años. ¿Sí? Entonces, él concluye de esta manera, o sea, tengo una promesa, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, él dice, tengo un esclavo que nació en mi casa, en versículo 3, mira, ¿sí? Y él me heredará. ¿Por qué? Porque en la cultura una persona podía adoptar un esclavo y entonces, que era algo común, ¿no? Podía tomarlo y que entonces a través de él, pues corriera esa genealogía, ese legado, ¿sí? Lo adoptabas y él se volvía tu heredero, ¿sí? Pero Abraham no está contando con la verdad y la fidelidad de Dios en lo que le había prometido, ¿no? Y le dice a Abraham, ¿no? No te heredará este, no va a ser él, Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Y qué hace Dios? Versículo 5, lo lleva afuera, ¿sí? Y le muestra el cielo, le dice, mira, ¿sí? Así como pues, si puedes contar las estrellas, esa será tu descendencia. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? O sea, Abraham, por la gracia de Dios, cree las promesas de Dios. ¿Sí? Le cree a Dios. ¿Sí?
confía en lo que Él le ha dicho. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere enseñar a los Gálatas, ¿sí? O sea, cuando Abraham fue salvo, no fue por lo que él había hecho. ¿Estamos de acuerdo? Jamás. O por quién fuese él, ya vimos de dónde venía, ¿no? Era de lo peor, ¿sí? La razón por que creyó fue porque Dios lo llevó a creer. Pablo habla de esto mismo en algunas escrituras. Vamos a Romanos, por favor, hermanos. Vamos a dar un brinco hasta el Nuevo Testamento, Romanos 4. Y si eres muy diestro, en Santiago 2 también. Pero en Romanos 4:3 dice, algunos que me digan que ya andan por ahí. ¿Ya? Ok. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿No? Lo mismo. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 22. Fíjate en cuántas veces menciona esto, ¿no? En un solo capítulo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y en Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Notaste cuántas veces el apóstol Pablo y ahora Santiago menciona que se cumplió la escritura? ¿Se cumplió la escritura? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura? Es decir, cada argumento que tengamos siempre tiene que provenir de la escritura. Siempre debe de provenir de la escritura, ¿sí? Solo la escritura es lo que le da el peso a la verdad. La escritura de Dios la escritura es verdad. ¿Te acuerdan cuál fue en la oración sacerdotal de Jesús ahí en Juan 17? Santifícalos en tu palabra es verdad, verdad. Muy bien, así es. Tu palabra es la verdad, ¿sí? Entonces Pablo no comienza diciendo lo que piensa, habla de la escritura, ¿sí? Y muchos de nuestros problemas con la gente afuera es que comenzamos mal cuando hablamos con ellos. Les empezamos a hablar de lo que nosotros pensamos, cuáles son nuestros puntos de vista, qué es lo que nosotros pensamos de aquí o pensamos de allá, en vez de ir directamente a la palabra y decirles qué dice, con capítulo y versículo, qué es lo que dice, ¿sí? Ahora mucha gente también enseña cómo obtener la salvación por lo que piensa, por lo que él cree, en vez de ir a la escritura, ¿sí? Dicen lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Han estado en algún lugar así? Esto sí tiene que hacerlo o no, y predicar con camisa corta, ¿no? Dicen, y se contaba Saúl hace un tiempo de un lugar, ¿no? Donde no se podía predicar así, pero ¿ves? O sea, cuando añadir donde Dios no dice nada, ¿no? Si alguien quiere saber cómo se debe ser salvo, si alguien quiere saber cómo se debe ser salvo, solo tiene que ir a la escritura. La fe es por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es exactamente lo que hace Pablo, o sea, vayan a la escritura. Es lo que le está diciendo a su público, vayan a la escritura, no se engañen más. La escritura dice cómo fue Abraham salvo. Fue por la fe, ¿sí? Siempre ha sido por la fe. Ahora, la gente en el Antiguo Testamento no siempre tuvo una revelación completa de la escritura. Tenían poquito, pero con eso poquito lo creían, ¿sí? Un ejemplo de ello es Abel, ¿no? Y de hecho en el capítulo de Hebreos nos menciona los ejemplos que voy a mencionar ahora, ¿no? Uno de ellos, Abel, ¿sí?, nos dice que fue salvo, ¿no? En Hebreos 11, ¿sí? ¿Por qué? Por la fe creyó, ¿no? Pero su revelación no era muy grande en comparación a Noé. Noé tenía más revelación, ¿no? Pero la revelación de Noé no era comparable a la revelación que tenía Moisés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó con Noé? ¿No? Tuvo una pequeña revelación, pero le creyó a Dios. ¿Sí? Noé no sabía lo que era ver llover. ¿Has imaginado eso?
No sabía lo que era ver llover para ese entonces, pero Dios lo advirtió. Y aún sin ver lo que era ver llover, lo creyó. Creyó en ello. ¿Sí? Y Dios se lo contó por justicia. Él fue salvo por creer. ¿No? Ahora, Moisés pues, también tuvo una revelación grande en comparación a Noé, pero él no tuvo una revelación tan grande comparada a la nuestra. ¿Te das cuenta? Nosotros hemos visto por la palabra, por los ojos de la fe, al nombre que es sobre todo nombre en el cual podemos ser salvos. Jesucristo, el Salvador. ¿Sí? Es fe, es fe. Siempre ha sido por fe. ¿Te das cuenta dónde están las obras? Ninguna necesidad de obras. ¿Sí? O alguna circuncisión. Bueno, ¿cómo fue salvo Abraham? Por fe. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo quiere que los gálatas entiendan. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que los judaizantes no estaban enseñando. ¿Sí? Los judíos siempre se han jactado de su condición como pueblo de Dios. ¿Sí? Y debido a esta condición han impuesto sobre gentiles cargas. ¿Sí? Pero nosotros vemos que cuando miramos hacia atrás a la historia, vemos lo contradictorio de esto, porque Abraham era un pagano, era un gentil. ¿No? ¿Te das cuenta? Dios también nos enseña cómo, bueno, Dios permitió que Abraham le dio fe, pero también le muestra la intención. Dios quiere que los gentiles muestren fe, la fe de Dios, ¿no? La Biblia, mis hermanos, nos da algunos ejemplos sorprendentes, ¿no? de personas en la Escritura donde su fe les fue reconocida, ¿no? Y no vamos a entrar en muchos detalles, pero uno de los más asombrosos es el de Rahab. ¿Se acuerdan? Rahab era prostituta, era ramera. La Escritura lo menciona así en Hebreos. Y la revelación de Rahab no era muy grande. Ella solamente con lo que entendió de Dios lo creyó. Y está en la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11. Sorprendente, ¿no? Con esa información que tenía creyó. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, Pablo lo que está haciendo ahora es trazando una línea genealógica espiritual desde Abraham a los creyentes, ¿no? O sea, les dice reconozcan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? En términos bíblicos, si tú y yo hemos creído, somos de la descendencia de Abraham, la descendencia espiritual de Abraham, ¿no? El pastor siempre menciona esa canción, la de nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, ¿no? O sea, él es el llamado el padre de la fe, ¿no? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿no? Y eso para ellos debe haber sido un shock, pero al mismo tiempo debe haberlos alentado muy grandemente, porque los judaizantes le están diciendo que tienen que hacer esto, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, que se tienen que circuncidar. Y Pablo solo les está diciendo, cree, es por fe. Solamente eso. Lo que tú necesitas es creer, y si has creído, eres parte de la herencia espiritual de Abraham. Solamente. Y Pablo, para poder seguir remarcando esto, ¿sí? Bueno, vuelve a la historia, versículo 8. ¿Sí? Vuelve a poner la historia en su lugar nuevamente, correctamente. Dice versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, Abraham no se sacó ¿cómo dice? Una carta de la manga. No. Él fue a la escritura, argumento sólido, ¿sí? Cuando Abraham creyó, Dios lo justificó, pero le dio una garantía hermosa, la promesa, que es la misma que vimos allá en Génesis 12. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, los creyentes. ¿Okay? Eso es impresionante porque en la mente de Dios ya estaban los gentiles. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios, hermanos. Nada lo agarra por sorpresa, Él es Dios. ¿Sí? Ese es nuestro Dios.
O sea, Él les dice en el versículo 7 que reconozcan que los hijos de Abraham son los que han tenido fe, ¿no? Es decir, hay una identificación directa en la historia con todos los que han tenido fe. ¿Sí? Y bueno, Dios ha puesto la fe como el instrumento por el cual los hombres pueden ser salvos. ¿Sí? Ahora, ¿se les hace claro esto? ¿Sí? Está claro, ¿no? Bueno, si está tan claro, ¿por qué entonces el asunto de la circuncisión? ¿No? O sea, ¿de dónde sale, no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el gran problema de este tema, ¿sí? Es que cuando nosotros vamos a la historia, pues sí encontramos el tema de la circuncisión. Si quieres ir yendo, voy a Génesis 17 por si quieres adelantarte. ¿Sí? La circuncisión no fue una invención humana, fue Dios quien la estableció. Él la fijó y la puso como un propósito, como señal del pacto. ¿Sí? Y bueno, después de poner esta señal, toda la genealogía étnica, pues llevaría esta marca, ¿no? Lo que quería Dios era, por medio de esta marca, y algunos otros propósitos que ahorita voy a mencionar, era identificar a su pueblo de las demás naciones paganas. ¿Sí? Génesis 17:4, ¿ya estamos ahí? He aquí, dice Dios, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado, ¿puedes verlo? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido de casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Versículo 13: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea, lo que está haciendo aquí es Dios recordándole el pacto y diciéndole: todo lo que te dije va a suceder. Va a suceder, pero hay algo. Hay una marca adicional, hay una cláusula. ¿Sí? La circuncisión. ¿Sí? ¿Sí? No para cumplir la promesa, pero es un pacto que Dios, que para ese pacto Dios está poniendo ese término. ¿Sí? Son muy importantes estas cláusulas. ¿Sí? En el texto nos dice que todos tenían que circuncidarse, los hijos, los de sangre, ¿no? Pero también los que fueran extranjeros, todos tenían que circuncidarse. ¿Por qué? Porque habían personas como prosélitos, ¿no? Que se añadían a su familia, se agregaban, bueno, tenían que ser circuncidados. ¿Sí? Y Dios le dice a Abraham que es un pacto entre él y y Abraham y su descendencia. Y era una marca, esto es una marca externa, la circuncisión, es una marca física. ¿Ok? Un judío relacionaba que así como las escrituras, es decir, decían que había sido justificado por la fe, las mismas escrituras decían que Abraham se había circuncidado. Ese es el punto. O sea, esto estaba en la mente de un judío. Abraham fue justificado por fe, pero son las mismas escrituras que me hablan de la circuncisión.
Esto es lo que estaba pasando en la mente pues de los judaizantes y de los que tenían buenas intenciones, ¿no? Ellos entendían que ambos aspectos eran necesarios. Pero como dije al principio, lo que estaba pasando es que estaban descuidando aspectos muy esenciales, como este. En Génesis 15, mis hermanos, Abraham tiene 75 años, ¿sí? Pero ahorita acabamos de leer Génesis 17, ¿no? Son 2 capítulos. Para este punto, Abraham tiene ya 99 años. ¿Cuántos años han pasado? 14 años. Son 14 años en 2 capítulos, ¿sí? Si recorremos la escritura y sigo nada más por los capítulos, pero no leo con atención, pueden haber cosas que se me pueden brincar, puedo no entenderlas y llegarme a causar una confusión en mi mente. Eso es lo que estaba pasando en los judaizantes. Malinterpretaron, se saltaron cosas y eso tuvo un efecto, ¿sí? La Biblia nos habla de una relación en la historia. Hay puntos, hay segmentos en la historia que tienen una importancia. Ahora, si la Biblia dice en Génesis 12 y ahora Génesis 15, él tiene 75 años y en Génesis 17 él tiene 99 años, pregunta, ¿durante esos 14 años Abraham fue salvo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Sí me está siguiendo? ¿Te das cuenta que hay un segmento muy grande, 14 años? O sea, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿O no fue salvo durante esos 14 años? ¿Sí? La circuncisión era una señal externa, ¿sí? Como dije, que Dios la estableció para manifestar el compromiso en el pacto, ¿sí? Que había establecido con ellos, como vimos, ¿sí? La razón por la que tenían que practicar la circuncisión, que era un corte en el prepucio del varón, obviamente, era que ilustrara la purificación de la vida, ¿sí? Eso era lo que ilustraba, ¿sí? Era un corte y una extracción del varón, ¿no? Hablando de la pecaminosidad, ¿sí? Era una representación de lo que era estar correctamente delante de Dios, pero era una representación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes decir representación? Representación, ¿no? Ahora, no había ningún efecto en la purificación del alma, no había ninguna purificación en la vida del hombre, ¿sí? Nada, no podía justificar a alguien, no había, lo que sí podía hacer tenía un efecto sanitario, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la razón principal de esto es que era una marca que representaba, bueno, estar de acuerdo con el pacto, ¿sí? Pero no significaba que alguien que se circuncidara forzosamente haya sido justificado. ¿Se entiende? Tener la marca no era forzosamente igual a ser salvo, ¿sí? Podían hacerlo por puro ritualismo. ¿Estamos de acuerdo? Podían hacerlo por puro ritual. Y la Biblia nos habla siempre que el asunto es ¿dónde? ¿Externo o interno? ¿Externo o interno, hermanos? Si me dicen externo me voy a espantar. Es interno, es el corazón, ¿no? Pablo en Romanos 2 nos menciona que no es el circuncidado el que es exteriormente, sino es el que es en el corazón, habla del corazón, ¿sí? La vida interna del hombre, ¿sí? Entonces, la salvación de Abraham, mis hermanos, no fue por la circuncisión, sino por la fe, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Él ya había hecho la obra en él 14 años antes, 14 años antes. O sea, la circuncisión entonces, ¿qué vino a hacer? A ver, que me diga esto, palomita. ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer la circuncisión? ¿Una obediencia? ¿Qué más? Una... Ok, muy bien, ¿qué más? Ratificación del pacto. Muy bien, ¿qué más? Una señal externa. Muy bien, todas las cosas también, pero es ¿cómo más? ¿Un qué? ¿Un qué, perdón? Bueno, sí, ese fue el pacto, ¿verdad? Que estableció Abraham y Dios y Abraham, ¿no? Sí. Pero entonces lo que viene a hacer la circuncisión
es a sellar, es a evidenciar, es a manifestar lo que ya había pasado internamente. ¿Te das cuenta? Manifiesta exteriormente lo que ya sucedió internamente. Eso es lo que nos está hablando el trazo de la Escritura. ¿Sí? Ese es el argumento que usa Pablo tan diestramente en Romanos 4. ¿Me acompañan, por favor? Vamos sobre tiempo, pero vamos bien. Romanos 4:7. Dice el apóstol: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos, que fue lo que vimos, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10 es crucial. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Qué cosa le fue contada? ¿La qué? La justicia. Estamos hablando de la justicia. ¿Cómo pues le fue contada la justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Ya viste? Porque está siguiendo un razonamiento. No, o sea, es la lógica del razonamiento que Pablo está llevándoles. ¿Sí? O sea, ¿cuándo fue que realmente fue Abraham salvo? ¿Antes o después de la circuncisión? Antes, tú sabes la respuesta, ¿no? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión ¿cómo? Ahí está, como señal, el mismo texto. Como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. En otras palabras, lo que la circuncisión debía de representar entonces era el hecho de que la persona era salva. ¿Sí? Es como que la gente decía: le creo a Dios, le creo al pacto, entonces, como le he creído a Dios, practico la circuncisión. ¿Se entiende? Esa era la manera. Era una señal, como dijimos, una evidencia externa de lo que ya había pasado en el interior de ellos. ¿Sí? Ahora, los ritos jamás, jamás, jamás te van a dispensar o te van a dar algo. Jamás. Los ritos no te dan nada. Nada. ¿Sí? Nada, nada. Como vimos, solamente tiene una utilidad cuando se utiliza en el contexto, ¿sí?, de lo que está marcando. ¿Ok? Eso es nada más. ¿Sí? Entonces, piensa en esto. La circuncisión era una marca exterior, ¿no? Era una marca terrenal, ¿sí?, que lo que hacía era identificaba ceremonialmente con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que hacía, ¿ok? Ahora, cuando nosotros pasamos a la salvación, a la justificación por fe, el asunto se nos va mucho más allá, porque ahora es espiritual. Hay una identificación espiritual con Dios. Esa es la circuncisión en el corazón. Entonces, si una persona judía se circuncida, pero no ha sido justificada, está condenada eternamente. ¿Sí? Y si un gentil, ¿sí?, no se circuncida, pero cree en el Señor Jesucristo, es justificado eternamente. ¿Sí? Vamos al capítulo 3 de Gálatas, por favor. Versículo 9. De modo, dice el apóstol Pablo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los creyentes Gálatas, igual que tú y yo, ¿sí?, hemos sido, como dice Efesios 3, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ya estaban ahí los creyentes, ¿te das cuenta? Y bueno, como fruto de la fe nosotros, al igual que los Gálatas, pues podemos llamarnos como hijos de Abraham. Somos hijos de la fe, ¿sí? Dios lo estableció así, nadie más, fue Dios. Tú y yo podemos estar seguros de la justificación de nuestras almas por la fe en Jesucristo, sin la necesidad de las obras.
Bueno, Pablo nos va a mostrar en el siguiente miércoles, si Dios nos permite, en los versículos 10 al 14, la evidencia negativa de, y hueca y sin fruto de la justicia de las obras, ¿no? Lo que los judaizantes estaban diciendo. ¿Okay? Pero para concluir nosotros esta noche, esta primer parte que Pablo nos ha hablado, pues nos deja ver las evidencias del lado positivo, ¿no? De la justificación por la fe. ¿Sí? Pablo atravesó el Antiguo Testamento y nos ha mostrado que la salvación siempre ha sido por fe, desde siempre, siempre, siempre ha sido por fe, solo al creer en Dios. Así que al creer en Cristo, mis amados, recibimos justificación y salvación. Y como ve ahí Gálatas 3:14, por favor, no lo vemos ahorita, pero habla de la promesa del Espíritu Santo. O sea, Dios prometió a Abraham y cumplió su promesa. ¿Quién es? Cristo. ¿Okay? Y por Cristo, judíos y gentiles recibirían la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando tú creíste, te fue dado el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo está en ti, si eres creyente. Lo tienes dentro, entró en ti. ¿Okay? Y bueno, el Espíritu Santo que mora en ti es el que te guía a toda la verdad. A toda la verdad. Es quien te dirige. Es quien te hace ver cuando estás pecando. Es quien te hace reconocer cuando estás errando, para que entonces te alinees a la verdad y camines y te arrepientas. ¿Sí? Y todo esto es por gracia. No nos lo ganamos. ¿Sí? Lo que remarcamos esta noche, mis amados, es la autoridad de la Escritura en nuestras vidas. No lo que yo digo, no lo que yo pienso, lo que dice la Escritura. ¿Sí? Pablo remite a los oyentes a la palabra. Y me gustaría que pudiéramos meditar en ellos. ¿Cuántas batallas peleamos erróneamente, sin tomar la Escritura, sin hablar la Escritura, sin hablarle a la gente? Y nos apoyamos más en nuestros argumentos, en nuestra inteligencia, en lo que yo creo, en vez de creer en la palabra que convierte el alma, en vez de creer en el Evangelio, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Dios abre el entendimiento de la gente. Dios abre los corazones por el Evangelio, por su palabra. ¿Sí? Entonces no importa qué otro instrumento llevemos, mis hermanos. ¿Sí? Nosotros, si no llevamos el instrumento de la palabra, nada va a suceder. ¿Sí? Dios debe soplar sobre los huesos muertos, secos, como lo dice Ezequiel. Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo y cuando su palabra es impartida. El Espíritu Santo inspiró la Escritura. ¿Sí? Dios da fe y Dios da vida. Él es. ¿Sí? A los que no le conocen, este es el medio, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tú eres el Dios verdadero. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Señor. Eres tú. Eres tú quien diste la promesa, Señor. Abraham, y por Cristo, Señor, hemos recibido la promesa que tú enviarías, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, a morar en nosotros. Tú no nos dejaste huérfanos, como dice Pablo en Gálatas. Somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos de la promesa, Señor. Tú moras en nosotros, Señor. Tú vives por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Guíanos, por favor, por tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a caminar, Señor, como es digno de ti. Ayúdanos a compartir la verdad, a caminar en la verdad, y que entonces nuestra vida muestre al mundo que no te conoce la verdad del Evangelio. La salvación es por fe, no por las obras. Ayúdanos, Señor, a mostrar, Señor, ese Evangelio y a predicar con denuedo, con entrega, Señor, y con valor. La única verdad que puede salvar al que está perdido, extraviado.
Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu gran nombre. Gracias por estar con nosotros, Señor, tu pueblo, tus redimidos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, lleva con bien a cada uno de mis hermanos. Guárdale, Señor. Bendice cada persona que está aquí, Señor, con tu palabra, Señor. Obra, por favor, en medio nuestro. Y a los que no están aquí, ayúdales, Señor. Bendíceles. Bendice tu iglesia siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice: amén.